25 comerciales escalofriantes, 7 niveles. Desde niños demoníacos hasta vegetales caníbales, tenemos todos los comerciales perturbadores que podrías imaginar. Comenzaremos con rarezas bastante suaves, pero las cosas se volverán cada vez más impactantes a medida que profundicemos. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Niño demonio. Comercial de Doritos para el Supertazón 2016. En 2016, Doritos compró tiempo de publicidad durante el Supertazón con la esperanza de dejar huella, y vaya que lo lograron. Su comercial del gran juego comenzó con una niña abrazando una bolsa de Doritos sabor a nacho cheese, lo cual es algo tierno, ¿no? Pues piénsalo de nuevo porque no va a ir como imaginas. Cuando otro niño se le acercó y le preguntó, «Hola, Ava, ¿me das un Dorito?», el bebé respondió de forma bastante fría, «Lo siento, pero no son para ti». De acuerdo, es una pequeña mocosa, no es el típico niño adorable de un comercial del Supertazón. Pero luego todo da un giro bastante impactante cuando aparece una tercera persona buscando un Dorito. Este niño simplemente se acerca, le quita la bolsa de la mano y empieza a comer. ¿Y qué pasa? Exacto, la niña resulta ser un pequeño demonio. El bravucón se asusta tanto que suelta la bolsa y sale corriendo. El comercial termina con una escena en la que la niña elige deliberadamente a una persona para darle los Doritos, diciendo, «Toma, Robbie, son para ti», y el niño responde con un satisfecho y arrogante, «Gracias». La verdad, no tenemos muy claro qué pretendía Doritos con este comercial. En el mejor de los casos, el anuncio sugiere que los Doritos no son para cualquiera, o que deben reservarlos solo para ciertas personas. En el peor, bueno, que son literalmente la comida de Satanás. Lemmings de Apple Macintosh. El comercial de Apple para el Supertazón de 1985 comenzaba con un silbido inquietante que resonaba a través de un paisaje desolado, una clara referencia a la melodía familiar de Hi-Ho de Blancanieves. Pero esto es mucho más oscuro que esa tierna película familiar. Empleados de oficina con los ojos vendados y trajes de negocios avanzaban lentamente en una fila larga y metódica a través de un terreno polvoriento azotado por el viento, que se parecía mucho a un páramo posapocalíptico. La procesión se movía lentamente hacia el borde de un acantilado donde uno por uno cada figura daba un paso hacia el abismo y caía a su muerte, sin dudar ni estar consciente de ello. Vaya forma de anunciar un producto, ¿no? El creador del comercial fue el legendario director de cine Tony Scott, hermano de Ridley Scott, quien había creado el aclamado anuncio de 1984 de Apple. Tony diseñó una estética que se parecía más a la de un camino de concentración que una sátira corporativa o cualquier imagen típica de marketing. Los trabajadores con los ojos vendados se movían como zombies despojados de su humanidad mientras marchaban hacia su destrucción, tarareando una canción infantil. Es una representación bastante precisa de la vida corporativa, pero no precisamente la mejor forma de vender computadoras. Solo la última figura en la fila se detuvo al borde del precipicio, se quitó la venda de los ojos y miró hacia abajo, hacia el caos, mientras el narrador hablaba sobre el próximo lanzamiento de Macintosh Office. Lo que hizo que Lemmings fuera particularmente perturbador como anuncio fue su total falta de esperanza o redención. A diferencia del mensaje empoderador del comercial 1984, este spot de 60 segundos le decía a los clientes empresariales que eran unos autómatas sin mente destinados a la destrucción a menos que eligieran Apple. Es curioso que hoy en día son los fanáticos de Apple los autómatas sin mente, pero bueno. La imagen era tan sombría y la metáfora tan insultante que muchos espectadores reaccionaron con rechazo. Steve Hayden, el redactor del anuncio, más tarde admitió el error fundamental. No puedes burlarte de los clientes a los que intentas llegar. Vaya, si tan solo alguien se lo hubiera dicho antes. La reacción fue tan fuerte que Apple cerró 3 de sus 6 plantas ese año y despidió al 20% de su fuerza laboral. La empresa quedó tan traumatizada por la respuesta que evitó anunciarse en el Supertazón durante 14 años, sin volver hasta el comercial de Hall en 1999, que por suerte fue mucho menos letal. Sprite Sunfreeze. En 1998, Sprite lanzó su nuevo comercial para Sunfreeze y decidieron hacerlo de una manera bastante creativa. Comienza como un típico anuncio de sábado por la mañana de los años 90. Una madre le sirve a sus 2 hijos vasos de una bebida ficticia llamada Sunfreeze, y los niños muestran un entusiasmo genuino por su bebida favorita, de una forma en la que nadie jamás ha reaccionado ante una botella de químico sabor naranja.
Pero luego la mascota de Sunfist se materializa desde el empaque del producto, un personaje solar hecho en CGI con ojos saltones y una voz agudidísima, casi como si estuvieran estrangulando a Mickey Mouse. Y el señor Sunfist anuncia alegremente que hay un delicioso rayo de sol en cada gota, y se declara lleno de la bondad de la naturaleza, adornado con vitaminas y minerales. Ahora, en cualquier otro comercial noventero como este, la familia abrazaría al señor Sunfist, se irían de excursión con él, o no sé, tal vez dejarían a sus esposos por él. Pero en este gritan y corren por sus vidas, justo como haríamos nosotros. Aunque el señor Sunfist no se rinde, los persigue por la casa mientras sigue con su discurso de ventas a pesar del miedo evidente de la familia. Es básicamente una película slasher, pero con vitamina C extra. El comercial formaba parte de la campaña Obedece a tu sed de Sprite, que se burlaba de las tácticas publicitarias tradicionales. El lema de la campaña, la imagen no es nada, la sed lo es todo, obedece a tu sed, posiciona a Sprite como el antídoto contra ese marketing manipulador que usa personajes animados. El mensaje final del comercial remataba con una gran frase: confía en tu instinto, no en un personaje de caricatura. Un buen consejo. La atmósfera de la película de terror se ve reforzada por el ritmo y la cinematografía del anuncio. La escena inicial de armonía doméstica es el preámbulo perfecto para el verdadero terror cuando aparece la criatura, y todo se desarrolla como una película de horror de bajo presupuesto. Y por supuesto, lo que hace el personaje de Sunfist tan inquietante es su total ignorancia del terror que está causando. Continúa promocionando el producto mientras la familia huye, lo que sugiere esa estupidez profunda o una intención malévola. El personaje representa básicamente la pesadilla de todo padre respecto al marketing dirigido a los niños, una entidad depredadora disfrazada de algo amigable y saludable, pero eso sí, con vitamina C extra. Dato curioso, muchos en el equipo recuerdan este comercial cuando se emitió, y parece ser un favorito de los guionistas. Nivel 2. RC Cola. Prepárate para ver uno de los comerciales más genuinamente aterradores que vas a ver en tu vida. En noviembre de 2020, los espectadores filipinos vieron esto por primera vez. Un estudiante entra en casa llorando, preguntándole a su madre si es adoptado. Después de algunas preguntas, decide mostrarle por qué tiene sospechas. Pero cuando se quita el uniforme y se inclina hacia adelante, vemos 4 vasos incrustados directamente en su espalda. Sí, integrados físicamente en su cuerpo, creciendo desde la columna como, no sé, extensiones. Su madre comienza a llorar y pensamos que algo anda mal, pero no es así. Ella se quita la bufanda del cuello, luego se sujeta la cabeza con ambas manos y se la quita. Resulta que su cabeza entera era en realidad una botella de RC Cola todo este tiempo. Les daré un segundo para procesar lo que acaban de oír. Cuando estén listos, ¿listos? De acuerdo. Así que obviamente la madre deja caer unos cubos de hielo en la espalda del hijo y luego vierte la cola desde su cuello directamente en los vasos. Y solo para asegurarse de que realmente estemos perturbados, el padre y la hermana se unen a ellos bebiendo de los vasos mientras la madre sostiene su cabeza separada entre las manos. Es mucho para asimilar. El comercial acumuló 1.6 millones de vistas en solo 6 horas y se volvió una sensación viral en redes sociales, principalmente por lo absurdamente extraño que es todo. Es una de las formas más raras de vender refrescos que he visto en mi vida, y lo más inquietante es que ninguno de los miembros de la familia parece encontrar nada raro en toda la situación. Ahora sé que me lo pensaré 2 veces cada vez que vaya al refrigerador por un poco de soda. Fruit by the Food, reemplazos. Este comercial de 2009 de Fruit by the Food comienza con 2 niños mirándose fijamente jugando un juego bastante creativo. El primero anuncia que le reemplazó los cordones al otro con Fruit by the Food, a lo que su amigo, bueno, lo acepta. Claramente esas son las reglas del juego. Pero luego el segundo niño dice que le reemplazó los dedos a su amigo con el snack de fruta, ganándose una entusiasta aprobación. ¿Físicamente imposible? Sí, pero esto apenas empieza. El primer niño dice que le reemplazó los huesos con Fruit by the Food. El segundo responde con un muy casual, sí que lo hiciste, lo cual es bastante extraño considerando que su cuerpo ahora es, gelatinoso. Luego las cuerdas de guitarra son reemplazadas con el snack, algo que el niño simplemente descarta diciendo parece un retroceso pero está bien. Lo que implica que en realidad quería que alguna parte de su cuerpo se convirtiera en un rollo de fruta. Pero bueno, cada quien con sus gustos, no voy a juzgar. Y luego llega el intercambio final que realmente lleva el comercial a un territorio muy extraño.
El primer niño anuncia que le reemplazó el ADN a su amigo con Fruit by the Food. El segundo responde con «Ese sería el final del juego, mi amigo», reconociendo que reemplazar genéticamente a alguien con un dulce representa la victoria definitiva en esta competencia francamente perturbadora. Y para rematar, la compañía cierra este rarísimo comercial con su típico eslogan del producto, como si nada hubiera pasado. A pesar de que acabamos de ver cómo dos niños reemplazan gradualmente todos sus órganos vitales con un rollo de fruta. Pero lo que lo hace aún más raro es lo dispuestos que estaban a hacerlo. No solo era parte del juego, sino que realmente parecían entusiasmados con la idea de que su anatomía fuera reemplazada por un dulce procesado. Fruit by the Food es tan atractivo que puede mejorar incluso la biología humana. Una estrategia de marketing interesante. Les preguntaría qué parte de su cuerpo reemplazarían con este snack, pero me dan miedo sus respuestas. Carb Solutions Baby Shower. Es 2001 y Carb Solutions decidió que su nuevo producto debía dirigirse a mujeres embarazadas. Pero, ¿cómo hacerlo de una manera que realmente dejara una huella? Muy fácil. El comercial comienza en una sala acogedora donde un grupo de mujeres celebra un baby shower rodeadas de decoraciones en tonos pastel y todo lo típico de ese tipo de reuniones. Una de ellas se acerca a la futura mamá con una bandeja de pigs in a blanket, ofreciéndoselos con entusiasmo genuino. Pero la embarazada rechaza cortésmente explicando que está siguiendo una dieta baja en carbohidratos y prefiere quedarse con su barra de Carb Solutions. Bueno, digamos que la anfitriona no se lo toma muy bien. Sin advertencia alguna ni preparación, la mujer se vuelve demoníaca y agresiva en una escena que se parece mucho más a una película de terror que a un comercial de una barra dietética. La mujer insiste de forma aterradora en que la embarazada debe abandonar su dieta y disfrutar de un delicioso pig in a blanket, pero no. La mujer embarazada hace lo que la mayoría haríamos en esa situación. Responde, no gracias, me quedo con mi barra de Carb Solutions. Dejando de lado la crueldad típica de la publicidad de los años 2000 en cuanto al peso, el comercial cierra con el eslogan Carb Solutions is good to be good, como si nada perturbador hubiera pasado. De hecho, este comercial formó parte de una tendencia de principios de los 2000 conocida como shockvertising, una estrategia de marketing diseñada para sobresalir en medio del ruido mediático causando una reacción sorpresa. Y vaya que lo logró. Fue inolvidable, lo transmitieron por canales como Comedy Central en toda América del Norte. La imagen del rostro demoníaco de la mujer se grabó a fuego en la memoria colectiva. La frase «¿Qué tienen de malo los pigs in a blanket?» se convirtió en una frase detonante para quienes recordaban ese momento de horror inesperado. El comercial desapareció relativamente rápido de la televisión, posiblemente por quejas de los espectadores o por la corta vida de la marca, y se mantuvo como medios perdidos durante casi 2 décadas. No fue hasta 2021 que unos genios de internet lograron rastrear una copia y subirla en línea, confirmando que la memoria colectiva de este anuncio perturbador era totalmente real. Yo por mi parte ya no quiero más pig in a blankets. Por suerte hoy en día hay una mejor alternativa a hacer dieta: suscribirte a nuestro canal. Nosotros hacemos más videos y no acepta para nada a tu cintura. ¡Qué éxito! Nivel 3. Kit del brujo encoge cabezas. Los años 60 fueron una época diferente, pero incluso para los 60 esto era extraño. El comercial comienza con un narrador que promete el descubrimiento de algo increíble desde las selvas más profundas del mundo. La compañía Pressman Toy Corporation afirmaba haber viajado a territorios inexplorados para traer la máxima novedad para la juventud estadounidense: el kit del brujo encoge cabezas. El anuncio mostraba a niños mezclando con total naturalidad algo llamado carne plástica en un caldero negro, creando una poción petrificante. De hecho, todo el comercial tiene una extraña obsesión con la muerte. Los niños vierten la mezcla misteriosa en moldes con forma de calavera, mientras el narrador explica que pueden añadir cabello monstruoso y pintar sus creaciones con el kit de colores incluido. Ahora, todo esto tiene cierta base en la realidad. El pueblo Shuar del Amazonas practicaba la reducción de cabezas como parte de creencias espirituales complejas sobre capturar almas y evitar venganzas desde un marco espiritual bastante profundo. Pero aquí tomaron esa tradición indígena tan seria y la empaquetaron como un juguete de bromas para niños. Seamos claros, el comercial normaliza hasta cierto punto la idea de recolectar restos humanos como entretenimiento casual. El narrador anuncia alegremente que estas cabezas reducidas son para toda ocasión, sugiriendo que cabezas humanas cercenadas son regalos apropiados o recuerdos para fiestas. Y dejaré esto claro: si alguien trae una cabeza a mi fiesta no recibirá una nueva invitación.
Los elementos visuales del comercial también reforzaban estereotipos problemáticos sobre los pueblos indígenas comunes en los medios de los años 60. El empaque y el material promocional mostraban imágenes genéricas de la jungla que reducían culturas amazónicas complejas a caricaturas primitivas. Pero el mismo comercial presenta a los brujos como figuras misteriosas de las selvas más profundas, apoyando narrativas coloniales que posicionaban a los pueblos indígenas como los otros salvajes, cuyas prácticas espirituales podían ser explotadas. En este caso estaban promoviendo cosas de brujos amazónicos como juguetes para niños, mientras se escandalizaban porque el rock and roll era del diablo o algo así. Oh sí, los años 60. Lynx, Axe, hombre de chocolate. El anuncio de Lynx o Axe Dark Temptation comienza con un joven rociándose desodorante con aroma a chocolate en su baño. Ahí termina todo lo normal. De repente se transforma en una figura de chocolate que camina y respira. Lo que sigue es una serie de situaciones cada vez más inquietantes que terminaron provocando intervención gubernamental en varios países. Y no es una broma. La premisa central del comercial es que las mujeres encuentran al hombre de chocolate tan atractivo que literalmente lo consumen pedazo por pedazo. El anuncio muestra a mujeres mordiéndole partes del cuerpo mientras él sigue con su rutina diaria, tratándolo menos como una persona y más como un objeto comestible. En un autobús, una mujer le da una mordida a su trasero. En el cine, dos mujeres le lamen la cara mientras él intenta ver la película. Una mujer que pasa en un auto saca la mano por la ventana y le arranca todo el brazo desde el hombro, presumiblemente para comérselo, espero. El comercial también muestra escenas donde el hombre de chocolate se arranca su propia nariz y la espolvorea sobre helados para otras personas, o mete los dedos por el fondo de una caja de regalo y ofrece los huecos como dulces a una mujer. Lo cual, seamos honestos, probablemente es la forma menos perturbadora de mostrar algo así. Y en un gimnasio las mujeres abandonan sus entrenamientos para pegarse a las ventanas mientras él pasa caminando. Pero, ¿por qué fue tan controversial? Bueno, nadie lo sabe. El gobierno de India consideró el anuncio tan problemático que lo calificó oficialmente como indecente, vulgar y repulsivo. El Ministerio de Información y Radiodifusión dio el paso sin precedente de pedir al Advertising Standards Council of India que tratara su queja como formal y exigiera al anunciante que dejara de emitirlo de inmediato. Nadie entiende muy bien por qué se molestaron tanto por un hombre de chocolate que solo intenta vivir su vida. Pero bueno, tal vez era pura envidia. Mujer de cuello largo. Japón es sin duda uno de los destinos clásicos cuando se trata de encontrar comerciales rarísimos. Este anuncio de la revista Takarajima comienza con una mujer en lo que parece ser un vacío envuelto en sombras. La mujer al principio parece normal, sentada tranquilamente en este espacio negro, pero luego su cuello comienza a moverse de forma extraña, estirándose como si fuera de goma. Su cabeza se mueve de manera independiente de su cuerpo, flotando en la oscuridad sobre ese cuello imposible que se tuerce y enrolla como si tuviera vida propia. El comercial se inspira directamente en el mito de la Rokurokubi, una leyenda japonesa profundamente inquietante sobre mujeres que parecen normales durante el día, pero cuyos cuellos se estiran a longitudes aterradoras por la noche. Estas criaturas, según el folclore, son mujeres castigadas por sus propios pecados o por las transgresiones de familiares varones, obligadas a soportar esta transformación monstruosa como forma de justicia sobrenatural. En los relatos tradicionales, las Rokurokubi merodean por las noches con sus cuellos extendidos, espiando por las ventanas, lamiendo el aceite de las lámparas y aterrorizando a quienes tenían la mala suerte de encontrarlas. Algunas versiones describen incluso que sus cabezas se desprendían completamente del cuerpo y flotaban por el aire como espíritus hambrientos en busca de presas humanas. Este comercial tomó ese antiguo terror y lo usó para promocionar una revista de entretenimiento para hombres. Sí, como escucharon, se trataba de una publicación dirigida al público masculino, utilizando la imagen de una mujer maldita cuyo cuerpo fue violado simbólicamente y transformado en algo monstruoso. El folclore original explora temas de castigo y transformación donde las mujeres cargan con el peso de las faltas cometidas por hombres, pero el comercial eliminó todo el contexto narrativo, dejando solo el horror visual puro del cuello que se estira. Siendo sincero, no sé muy bien qué estaban intentando hacer aquí, pero mis respetos a esta dama por estirar el cuello y atreverse a hacerlo. Esperemos que hoy no me acechen los espíritus. El Kleenex maldito japonés. El comercial comienza con una mujer vestida de blanco sentada perfectamente quieta sobre un lecho de paja. A su lado, un niño pequeño pintado de rojo brillante con cabello verde y un solo cuerno sobresaliendo de su frente. Mira fijamente al vacío.
Keiko Matsusaka saca un pañuelo de la caja de Kleenex y lo deja ir al aire, donde flota mientras suena una inquietante versión a capela de una canción de Edward Barton. Y eso es todo. Extraño, ¿no? El comercial se transmitió en Japón en 1986 y los televidentes comenzaron de inmediato a llamar a las estaciones de televisión para quejarse. El bebé estaba disfrazado de un oni, un demonio del folclore japonés con su piel carmesí y ese perturbador cuerno, lo que hizo que la gente lo encontrara profundamente inquietante hasta el punto de presentar quejas. La canción molestó especialmente a los espectadores, quienes afirmaban que sonaba como una especie de maldición. Muchos japoneses, al no entender inglés, llegaron a convencerse de que las voces etéreas decían cosas como «muere, muere», «todos están malditos y serán asesinados», aunque en realidad era simplemente «It's a Fine Day» de Edward Barton. El comercial intentaba aprovechar la popularidad de Ten, un personaje del exitosísimo anime Urusei Yatsura, que era un tierno bebé volador con un cuerno. Pero algo salió terriblemente mal al pasar del personaje animado a una versión en acción real. El resultado se parecía más a un demonio que a algo remotamente tierno. Las estaciones de televisión y la sede corporativa de Kleenex recibieron tantas quejas sobre la naturaleza perturbadora del anuncio que fue retirado del aire en Japón en cuestión de meses. Las quejas pasaron de ser sobre la canción espeluznante y el bebé inquietante a convertirse en verdaderas leyendas urbanas, con rumores de que todos los involucrados en la producción habían muerto en accidentes extraños. Se decía que Keiko Matsusaka, la actriz vestida de blanco, había sufrido una crisis mental total y había sido internada, o alternativamente que había dado a luz a un hijo demoníaco antes de encontrar su propio y misterioso final. Estas historias persistieron durante décadas, aunque Matsusaka continuó trabajando con éxito como actriz durante todo ese tiempo. Pero seamos sinceros, ¿quién necesita la lógica? Era un bebé demonio. El helado de Little Babies. Little Babies era una pequeña heladería de Filadelfia que abrió en 2011 y vendía sabores poco convencionales como Earl Grey y Sriracha y pizza. Sí, como lo oyes. Al principio vendían estos sabores desde carritos de triciclo antes de abrir su primera tienda física en Fishtown al verano siguiente. Pero los cofundadores querían hacer publicidad para darse a conocer y querían que los anuncios fueran como sus sabores, confusos pero encantadores. Así que recurrieron al artista de video californiano Doug Gard Williams, quien no recibió instrucciones formales. Literalmente le dieron carta blanca para ser raro. Williams eligió al estudiante de teatro Asa Shive con la cabeza rapada para interpretar a un postre humano y le pidió al baterista convertido en actor de voz Matías Bossi que narrara con una calma inquietante. El resultado fue menos extraño y más ¡qué demonios! El comercial comienza con una figura inmóvil de género ambiguo hablando sobre su hermosa piel brillante, mientras suena de fondo una melodía aguda típica de un camión de helados. Cuando la cámara se aleja, uno empieza a darse cuenta de que este extraño personaje helado en realidad se está sacando partes del cerebro y devorando su cremosa delicia. No hay cortes, es una sola toma continua de esta cosa aparentemente comiéndose su propia cabeza. Y Shive casi no parpadea, lo que hace que todo se sienta aún más extraño e incómodo. En cierto modo, todo el comercial es puro canibalismo. Ver a una persona tratar su cuerpo como un buffet se encuentra justo en la intersección del horror corporal y la ansiedad por el canibalismo. Pero como la carne es un postre de la infancia, la escena se siente aún más extraña y perturbadoramente cómoda. La música alegre de niños que suena de fondo no ayuda precisamente a soportarlo mejor. Usuarios de YouTube etiquetaron el video como combustible para pesadillas en cuestión de horas, lo que hizo que superara el 1 millón de vistas en 3 días y llegara a más de 21 millones para 2024. Medios digitales publicaron titulares como "Te dará pesadillas", mientras que programas matutinos locales lo pasaban entre actualizaciones del clima solo por el valor del impacto. Llamadas inundaron a Little Babies, y no todas eran buenas. Una madre dijo que su hijo se negó a volver a comer postre, mientras otra exigía camisetas con la mascota del comercial empuñando su cuchara. Lo importante es que a pesar de las críticas, el video generó publicidad gratuita a nivel mundial que ayudó a Little Babies a conseguir un acuerdo de distribución en la región del Atlántico Medio. El enfoque de valor de shock realmente funcionó para ellos, permitiéndoles expandirse a 4 sucursales y lanzar líneas veganas antes de cerrar en 2019. Pero bueno, siempre tendremos al caníbal del helado. Nivel 4. Fragile Childhood. Monstruos. En 2012, Finlandia lanzó uno de los anuncios de servicio público más perturbadores jamás creados.
El comercial Fragile Childhood Monsters fue diseñado para disuadir a los padres de beber alcohol frente a sus hijos, y terminó espantando a casi todo el mundo de, bueno, cualquier cosa. El anuncio comienza mostrando rostros de niños congelados en expresiones de terror absoluto y horror resignado, visiblemente alterados por lo que sea que está acechando justo fuera del encuadre de la cámara. Los niños están inmóviles con miradas vacías que sugieren que han presenciado cosas indescriptibles. Y entonces vemos lo que están mirando, y tiene sentido. Una figura enorme con un espantoso disfraz de conejo con dientes amarillos exagerados, una figura pálida demacrada envuelta en túnicas oscuras, una mujer zombificada con maquillaje en descomposición. El payaso y este otro sujeto son los dos más raros de todo el comercial. No hace falta mirarlos mucho tiempo para saber que son aterradores. La genialidad del comercial está en que todo esto sucede en escenarios completamente cotidianos. Estos monstruos están en cocinas, salas de estar y autos, espacios donde los niños deberían sentirse más protegidos, lugares a los que todos vamos. Están realizando actos básicos de crianza, darle de comer al niño, ponerle una chaqueta y ayudarlo a subir al asiento del auto. Pero todo se vuelve profundamente inquietante por la apariencia perturbadora de estas criaturas. Hay una tensión latente que resulta desagradable. Justo cuando estamos lo suficientemente perturbadores aparece el texto. ¿Cómo nos ven nuestros hijos cuando hemos estado bebiendo? Los monstruos nunca fueron entidades sobrenaturales, sino representaciones visuales de cómo los padres intoxicados son percibidos por sus hijos. El conejo, el payaso y las figuras zombificadas eran los mismos adultos que creían estar actuando con normalidad bajo los efectos del alcohol, sin darse cuenta de que sus hijos los veían como monstruos literales. La verdad es que es algo bastante brillante. El comercial logra su impacto perturbador al evitar el enfoque típico de los anuncios de servicio público que muestran las consecuencias después de los hechos. En lugar de eso, coloca al espectador directamente en la perspectiva del niño, obligándolo a experimentar el mundo como lo harían estas jóvenes víctimas. Los monstruos nunca amenazan explícitamente ni hacen nada violento, pero su sola presencia sugiere un peligro inminente, creando una tensión que nunca se resuelve. Y por eso fue calificado como el anuncio de servicio público más aterrador de todos los tiempos cuando se volvió viral. Comercial de servicio público Pablo Shocker. El anuncio Pablo Shocker solo dura 52 segundos, pero tiene un impacto tremendo, al igual que el tema que aborda. El comercial fue grabado en un bar del norte de Londres para la campaña Think del Departamento de Transporte, utilizando cámaras ocultas detrás de un falso espejo que también funcionaba como parabrisas. Cada actor se acerca al lavabo para lavarse las manos. De repente el espejo frente a ellos se rompe cuando una cabeza de maniquí ensangrentada atraviesa el cristal golpeando con fuerza y dejando sangre sobre el lavabo. Naturalmente el susto hace que los actores se echen hacia atrás contra la pared, totalmente aterrados, y ese era el objetivo. La escena fue diseñada para mostrar cómo la cabeza de un conductor puede estrellarse contra el parabrisas sin necesidad de mostrar un accidente automovilístico real. Al forzar a los testigos a experimentar ese caos en un espacio cerrado, los creadores lograron transmitir el mensaje sin grandes explicaciones. Esto es lo que puede pasar si bebes y conduces. Los espectadores en línea reaccionaron igual que los clientes en el baño, lo que los llevó a compartir el video para asustar a otros de la misma manera. Así, el anuncio superó los 4 millones de vistas en YouTube durante su primera semana. Fue tendencia en Twitter y apareció en numerosos medios que calificaron la táctica como brillante y perturbadora. Los realizadores sabían que las advertencias típicas sobre el alcohol y la conducción suelen volverse ruido de fondo. Por eso apostaron por el poder duradero del miedo. El jumpscare evitó la parte lógica del cerebro y se incrustó directamente en la memoria muscular. Ahora quienes han visto el comercial no lo olvidarán jamás. ¿Qué impacto puede tener una bebida en tu noche? La mayoría no quiere averiguarlo, ya lo han visto, y ahora tienen miedo incluso de ir al baño. Nike, motosierra. Los Juegos Olímpicos de verano son una gran oportunidad para los comerciales, especialmente para las marcas deportivas. Lamentablemente en el año 2000, Nike, tomó algunas decisiones cuestionables. El comercial está protagonizado por Susie Favor Hamilton, corredora olímpica en 3 ocasiones, quien ve a un hombre con una máscara de hockey preparándose para atacarla con una motosierra. Solo para recordar, este es un anuncio olímpico de ropa deportiva. Susie huye a través de una casa y entra en un bosque oscuro mientras su perseguidor blande una motosierra rugiente al estilo de Leatherface de la masacre de Texas.
De hecho, el comercial toma prestadas varias referencias visuales clásicas del cine de terror. La cabaña en el bosque, la máscara de Jason, la motosierra de Leatherface, la inevitable persecución. Fue una elección bastante extraña para un evento que suele ser visto por familias enteras. El eslogan, ¿por qué hacer deporte? Vivirás más, aparece justo cuando el asesino agotado colapsa y su arma se apaga al aceptar que Susie era demasiado rápida para él. Honestamente, el comercial tiene un tono cómico. Los ejecutivos de NBC aprobaron el anuncio con cierta cautela. Sabían que el contenido empujaba los límites, pero aparentemente no esperaban una reacción tan inmediata. La Feminist Majority Foundation recibió quejas por lo que muchos consideraron una glorificación de la violencia contra las mujeres. Está de más decir que no fue muy bien recibido. Un portavoz de Nike defendió el comercial diciendo que estaba diseñado para atraer audiencias jóvenes que eran fans de las películas de terror como Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado durante los años 90. El departamento de marketing de Nike aparentemente pensó que la respuesta emocional provocada al ver a alguien huir por su vida podía canalizarse hacia la lealtad de marca. Era una idea interesante, pero nuevamente asociar tu marca con no ser asesinado por un maníaco homicida no es precisamente brillante. NBC retiró el comercial después de solo 2 días, y a nadie le sorprendió. Nivel 5. Anuncio de servicio público, feto fumador. El anuncio antitabaco de la American Cancer Society de 1985 presentó algo que las audiencias televisivas nunca habían visto. Una marioneta hiperrealista de un feto fumando un cigarro dentro del útero de su madre. El director David Fincher, en ese entonces un cineasta relativamente desconocido que trabajaba en Industrial Light and Magic, creó el anuncio de 30 segundos utilizando una marioneta de látex espumoso tan realista que los espectadores no podían distinguirla fácilmente de un tejido humano verdadero. El comercial comienza con el sonido de un latido cardíaco mientras la cámara revela la marioneta rosada y carnosa flotando en líquido amniótico. La voz de una mujer pregunta: ¿le darías un cigarro a tu hijo no nacido? El feto entonces retira el pulgar de su boca, lo reemplaza por un cigarro encendido y da una profunda calada. El humo llena el útero traslúcido mientras el feto exhala, creando una imagen tan impactante que los ejecutivos de las cadenas reaccionaron con rechazo inmediato. CBS y NBC se negaron rotundamente a emitir el anuncio, lo cual no es para nada sorprendente. George Schweizer de CBS lo calificó como demasiado gráfico, mientras que NBC mencionó consideraciones generales de buen gusto y describió la imagen del feto como especialmente chocante. Solo ABC accedió a transmitirlo, incluyéndolo en su rotación habitual de anuncios de servicio público. El propio creador de la marioneta se mostró sorprendido de que la American Cancer Society hubiera aprobado un concepto tan extremo, llamándolo casi ridículo y exagerado. Cuando incluso el equipo de producción siente que han ido demasiado lejos, sabes que has creado algo verdaderamente provocador. De hecho, Jerry Anger, director de transmisión de la organización, ya anticipaba la controversia, pero apostó que las estaciones locales emitirían el anuncio que las cadenas rechazaran. Y la estrategia funcionó. Tras aparecer en noticieros que cubrían la controversia, cientos de estaciones locales solicitaron copias del video. La industria tabacalera, por supuesto, lo desestimó como propaganda, pero el anuncio logró exactamente lo que Fincher y la American Cancer Society querían: una imagen inolvidable que equiparara el fumar durante el embarazo con dañar directamente a un hijo no nacido. Skittles, cordón umbilical para el Día de la Madre. El comercial de Skittles para el Día de la Madre de 2017 comienza como un tierno momento de unión familiar. Una madre mayor se sienta en el sofá junto a su hijo adulto, comiendo Skittles de colores mientras él adivina correctamente cada sabor: limón, naranja, un pequeño juego adorable entre madre e hijo. Y entonces la cámara se aleja, y vemos un grueso cordón umbilical palpitante y burbujeante que va desde el estómago del hijo hasta desaparecer debajo del vestido de la madre. ¿Qué demonios? Cada Skittle que su madre comía llegaba hasta él a través de ese tubo vivo, permitiéndole saborear lo que ella comía gracias a su conexión biológica. Y si la imagen por sí sola no fuera suficiente, entonces él dice su línea: «Madre, me encanta comer Skittles cada vez que tú comes Skittles». «Ah, de acuerdo». La madre responde con el mismo entusiasmo: «Me encanta que comas Skittles cada vez que yo como Skittles». Pero entonces llega la frase que empuja al comercial al territorio realmente perturbador: «Extraño a papá». Ese comentario lanzado al azar insinuaba que algo le había pasado a la figura paterna, dejando al público imaginar si esta conexión inquietante entre madre e hijo había ahuyentado al padre o algo peor.
Didi B. Chicago creó el anuncio como parte de la campaña del Día de la Madre, incluyendo un mensaje final que decía «Feliz Día de la Madre», pero en solo 2 días la reacción fue tan negativa que Skittles eliminó el video de su canal oficial de YouTube. Los comentarios lo calificaban como el anuncio peor concebido de la historia, y las redes sociales estallaron con mensajes de asco, con personas declarando abiertamente que jamás volverían a comer Skittles por culpa de este anuncio. Para ser justos, Wrigley intentó hacer control de daños con un comunicado que solo lo hizo todo más extraño. Hicimos este video para cada mamá que disfruta los chistes asquerosos y le estamos eliminando por cada mamá que no. Así que feliz Día de la Madre. Incluso profesionales del marketing reconocieron que esta campaña había cruzado una línea. Fue la primera vez en la historia de Skittles que la reacción negativa fue lo suficientemente fuerte como para forzar la retirada de un anuncio. Pero bueno, todavía hay tiempo para hacerlo de nuevo. My Little Puppy. El comercial de My Little Puppy de la RSPCA comienza con toda la calidez colorida de cualquier anuncio de juguetes infantiles de principios de los años 2000. Letras en tono pastel brillantes forman el lema: es divertido, es tierno, es loco, es My Little Puppy. Mientras un narrador entusiasta imita el típico tono animado de comerciales dirigidos a niños. Es entusiasmo forzado diseñado para despertar deseo inmediato. En resumen, hay mucha manipulación emocional desde el inicio. Detrás de todo eso, la pantalla muestra a un perrito real siendo tratado exactamente como un juguete nuevo. Lo manipulan, lo alzan, lo acarician y juegan con él unos niños llenos de emoción que no pueden contener su alegría. Pero luego el comercial continúa. El tono del narrador no cambia en absoluto, aunque el guión da un giro oscuro. Mientras habla sobre las múltiples necesidades del cachorro, cuidado, atención, afecto, lo que vemos en pantalla es que no recibe nada de eso. El perrito orina en el suelo mientras la emoción de la familia se desvanece con rapidez. Ahora ven la televisión desinteresados en el animal. La novedad ya se ha acabado. Ya no les parece interesante ni adorable. Pero el momento más perturbador del anuncio llega al final, con la línea final del narrador, dicha con el mismo tono alegre de comercial de juguetes. Y cuando toda la diversión se termina, se guarda fácilmente. En la versión original que se emitió en cines, los espectadores veían cómo la familia metía al cachorro en una bolsa deportiva y lo arrojaba a un canal para que se ahogara, todo mientras seguía sonando la música alegre y el tono entusiasma permanecía sin cambios. Esa contradicción entre la voz animada del narrador y el acto deliberado de eliminar al perrito fue tan impactante que la RSPCA recibió numerosas quejas, lo que los obligó a crear una versión editada para la televisión. En esa nueva versión, la escena fue reemplazada por una toma extendida del cachorro abandonado solo sentado en la cocina antes de que la imagen se desvaneciera a negro. El comercial se rehúsa a romper su tono de juguete feliz, y eso es exactamente lo que lo hace tan poderoso, tan perturbador e inolvidable. Comercial irlandés contra el exceso de velocidad. A estas alturas debería estar claro que si un comercial europeo comienza con un montaje suburbano pacífico y una canción lenta de fondo, algo va a salir muy mal. Pero de alguna manera, este anuncio irlandés contra el exceso de velocidad fue demasiado lejos, hasta el punto de ser casi cómico. El comercial comienza con una clase escolar disfrutando de una excursión al aire libre completamente ajenos a cualquier peligro a su alrededor. Es un día muy normal para estos niños que solo están divirtiéndose juntos. Mientras tanto, el anuncio introduce su segunda narrativa, un joven que se apresura hacia su auto. Nada en su apariencia sugiere imprudencia. De hecho, parece bastante responsable como cualquier persona común. Pero alrededor del segundo 40 ocurre algo. El conductor pierde el control al tomar una curva demasiado rápido, su auto se lanza fuera del camino, da varias vueltas en el aire y termina aterrizando directamente sobre el grupo de niños, con un extraño sonido de splat que parece sacado de una caricatura, justo en el momento en que el auto claramente aplasta a toda la clase. Se supone que debe ser impactante y hacerte entender que 28 vidas infantiles se extinguieron en un instante, pero fue llevado a tal extremo que casi resulta ridículo tomárselo en serio, lo cual es una pena. Los creadores diseñaron el comercial para comunicar una estadística específica. Desde el año 2028 niños habían muerto en Irlanda del Norte en accidentes relacionados con el exceso de velocidad, el equivalente a un aula completa. El anuncio literalizó ese número, mostrando exactamente cómo se vería una clase entera de niños fallecidos con un solo y horrible momento. Pero el sonido de aplastamiento arruinó el tono. El anuncio generó una controversia internacional inmediata tras su lanzamiento en YouTube, acumulando más de 2.5 millones de vistas en pocos días mientras medios de todo el mundo cubrían su impactante contenido. Pero no todo fue positivo. La comparación más común que recibió el comercial fue con la infame película de serie B Sharknado.
Probablemente no era la reacción que esperaban, ni la que querían. Nivel 6. Comercial de Baby Laugh-A-Lot. Era 1971 y la industria de los juguetes se estaba poniendo creativa con sus nuevos productos. Y por creativa, claramente quiero decir que estaban perdiendo la cabeza. A sus ojos, Baby Laugh-A-Lot iba a ser el nuevo gran éxito. Pero en realidad, bueno, basta con ver esto. El comercial comienza con dos niñas colocando la muñeca sobre una mesa. Ahora detengámonos un momento aquí. Esta muñeca es horrenda. Su boca está permanentemente abierta, revelando unos dientes que sobresalen como pequeñas lápidas. Pero escucha lo que pasa cuando la muñeca empieza a moverse. El mecanismo desata una carcajada que no tiene cabida en algo que se supone que debe entretener a niños pequeños. Eso no es una risa normal, es la risa desequilibrada de algo que ha presenciado horrores indescriptibles y los encontró divertidos. Es la risa de un asesino serial. Este bebé está completamente loco. La edición del comercial no ayuda para nada. Los cortes rápidos entre el rostro de la muñeca y las expresiones cada vez más desconcertadas de las niñas crean un ritmo más propio del horror psicológico que de un anuncio de juguetes. Es difícil no pensar que fue hecho a propósito. Incluso el narrador empieza a verse afectado. Al principio suena profesional haciendo su trabajo, pero a medida que el comercial avanza su compostura se resquebraja hasta terminar riendo con la misma carcajada maníaca de la muñeca. Las niñas del anuncio siguen el mismo patrón. De la confusión inicial pasan a una histeria incontrolable, dando la impresión de que el juguete posee algún tipo de valor hipnótico. Yo sinceramente no dejaría a mis hijos ni acercarse a eso. Y los aspectos técnicos del juguete lo empeoraban aún más en la vida real. La muñeca contenía un pequeño tocadiscos que generaba la risa, pero cuando las baterías comenzaban a agotarse el mecanismo se ralentizaba, bajando el tono y transformando esa risa ya perturbadora en algo que sonaba claramente adulto y siniestro. Eso no fue por supuesto intencional, pero puedes imaginar lo divertido que era cuando el juguete se activaba solo en la noche, sonando como un demonio psicótico riéndose unas habitaciones más allá. Comercial de sopa Knorr. En 1985 Knorr se preparaba para promocionar una nueva línea de sopas en el Reino Unido, y se les ocurrió crear un personaje creativo y encantador para ello, un espantapájaros. Aunque decir encantador es quizás un poco generoso. El comercial comienza con un espantapájaros con una estética vegetal en medio de una tormenta. Tras cobrar vida en un campo embarrado, comienza a bailar una extraña parodia de Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, chapoteando en los charcos con su paraguas en alto. Es una escena curiosamente alegre, pero no olvidemos que esto es un espantapájaros con una enorme cabeza de nabo bulboso. Bailando el espantapájaros se dirige a una vieja casa de campo, donde un hombre con un suéter color crema prepara sopa de verduras en su cocina. El dueño de la casa percibe algo extraño afuera, escuchando ruidos que sugieren la presencia de un intruso en su propiedad. Y como buen personaje tonto de película de terror sale a investigar en plena tormenta, repitiendo el mismo error de tantas víctimas ficticias. Y también como muchos de esos personajes, ni siquiera nota al espantapájaros justo al lado de su puerta, lo que permite que la criatura vegetal entre a la casa sin ser vista. El comercial termina con el espantapájaros ya instalado en la mesa de la cocina, comiéndose la comida del hombre. La escena finaliza con el eslogan "Sopa Knorr, tan bueno que hace Schlup". Muy bien, hay cosas que debemos analizar. Evidentemente los espectadores encontraron al espantapájaros aterrador con su apariencia antinatural y comportamiento siniestro. Además es un invasor de hogar y no hay manera de saber si el granjero regresará y terminará siendo picado por este espantapájaros vegetal convertido en sopa humana. Aunque pensándolo bien, este hombre vegetal estaba comiendo sopa de vegetales, lo cual es canibalismo. Así que tal vez no tenga la intención de hacerle daño al granjero. Quizás. Two Horses. Si te gustó ese comercial del hombre de los helados que se comía a sí mismo, estás de suerte. Ese director tan extraño está de vuelta con otro anuncio. A ver si puedes adivinar qué producto está promocionando. Te garantizo que vas a fallar. El comercial comienza con un apuesto ranchero entrando a un establo buscando a sus caballos desaparecidos. Ve a dos mujeres atractivas de espaldas, ambas vestidas con uniformes escolares a pesar del entorno rural. El hombre pregunta directamente: ¿quiénes son ustedes y dónde están mis caballos?
Las dos mujeres se giran lentamente revelando que sus rostros han sido fusionados de alguna manera con los de caballos, creando un híbrido tan extraño que no verás en ningún otro comercial. Douglas Williams, el creador del anuncio, diseñó deliberadamente lo que describió como una historia ambiguamente inquietante sobre el primer contacto entre un humano y seres mitad caballo, mitad humanos. ¿Ya sabes qué producto está vendiendo? Te daré un poco más de tiempo. Las mujeres caballo emiten sonidos que, siendo generosos, podrían llamarse intentos de relincho, pero suenan más raros que cualquier ruido que haga un caballo de verdad. Williams explicó que su intención era crear incomodidad, contar una historia ambigua e inquietante que desafiara las expectativas del espectador. Bueno, llegó el momento de revelarlo. El comercial promociona Two Horses, un establecimiento en Montreal que combina servicios de tatuajes y peluquería bajo un mismo techo. Sí, así como lo oyes, un salón de belleza y estudio de tatuajes, era obvio. Las dueñas Jessie Preston y Sarah Isabel Mulder crearon un espacio único donde personas artísticas e interesantes podían acceder a ambos servicios. Aunque hay que decirlo, su material promocional se adentraba en un territorio tan surrealista que, de hecho, no promocionaba nada claramente. Comercial del bebé de la PlayStation 3. El comercial del bebé de PlayStation 3 se estrenó durante el cuarto juego de la Serie Mundial de 2006, alcanzando 16 millones de espectadores que presenciaron uno de los anuncios más inquietantes, extraños, pero inolvidables jamás emitidos. El spot de 30 segundos comienza en una habitación blanca y estéril donde una muñeca de bebé desnuda observa fijamente la elegante consola negra PlayStation 3. El bebé ríe con alegría genuina hasta que esa risa se transforma en una carcajada claramente de adulto. Luego la muñeca empieza a llorar, con lágrimas que corren por sus mejillas de plástico solo para luego invertirse y volver a subir hacia sus ojos. No preguntes por qué, simplemente no lo sabemos. Mientras continúa su extraña actuación, aparecen breves destellos de imágenes del videojuego Resistance Fall of Man, reflejadas en sus ojos. La muñeca parece hipnotizada por la consola flotando frente a ella. Sus ojos se tornan rojos mientras extiende la mano hacia la consola suspendida, diciendo «Mamá». La agencia publicitaria detrás de esta campaña gastó $150 millones en el lanzamiento, y los directores creativos sabían que los espectadores congelarían el video para analizar cada detalle perturbador. Así que no explicaron nada. Todo el entorno se sentía incorrecto, demasiado brillante, demasiado vacío, demasiado artificial. Los ejecutivos de Sony defendieron el anuncio como una especie de prueba de Rorschach definitiva, diseñada para provocar reacciones emocionales. Querían que la gente hablara de la PlayStation 3 sin importar si las conversaciones eran positivas, negativas o simplemente ¿qué demonios fue eso? Según el jefe de marketing, el bebé llorando representaba la amplia gama de emociones que la consola podía generar. Cuando le preguntaron qué significaba lo de mamá, educadamente se negó a responder. Hasta el día de hoy muchos recuerdan este comercial como la fuente de pesadillas infantiles, pero también como uno de los anuncios más creativos y extraños que Sony haya lanzado para PlayStation. Una pieza publicitaria realmente inolvidable. Lamentablemente en su momento no fue bien recibido. El impulso de la campaña se apagó por completo porque a los jugadores no les gustaba la idea de que una muñeca les dijera mamá. Nivel 7. WSIB, anuncio de servicio público de Top Chef Canadá. Este comercial comienza con una joven sous chef hablando directamente a la cámara. Claramente es buena en su trabajo y todo indica que será ascendida a chef principal el próximo año. Además iba a casarse ese mismo fin de semana con su increíble prometido. Bueno, en realidad no, porque está a punto de sufrir un terrible accidente. Sí, y con un énfasis de comillas en la palabra accidente. Eso ya te hace pensar que todo está armado para un desastre, y sí que lo está. Se mueve por la cocina del restaurante mientras explica cómo alguien debería haber limpiado la grasa en el piso, señalando una freidora colocada peligrosamente cerca del área de paso. Luego levanta una olla grande con agua hirviendo, pisa directamente sobre la grasa derramada y pierde el equilibrio, derramando el líquido escaldante sobre su cuerpo al caer. Lo que hace que esta escena sea tan visceral es como muestra el daño físico de forma inmediata. Los gritos de la mujer se tornan desesperados mientras se pueden ver literalmente cómo su piel comienza a cocinarse por el calor. Incluso hay un instante en el que se muestra cómo su carne empieza a burbujear y despegarse.
El anuncio forma parte de la campaña Prevent It de la WSIB, que presentaba a víctimas de accidentes laborales que morían o volvían a hablar frente a cámaras con heridas visibles explicando sus errores. Pero el spot de Top Chef impactó de forma diferente por lo realista del accidente en la cocina, tanto visual como sonoro. El comercial termina con el eslogan "Los accidentes no existen", enfatizando que las medidas de seguridad adecuadas habrían evitado la tragedia. Pero lo que más impactó a muchos fue enterarse de que el comercial se emitió durante la programación infantil. Muchos padres se quejaron de que sus hijos habían sido expuestos a un contenido tan gráfico durante horarios en los que esperaban programación segura. La gente cruel, considerando que los niños eran los más vulnerables a traumatizarse por la representación tan realista del daño físico. Sin embargo, otros, especialmente trabajadores de cocina, consideraron el comercial efectivo y memorable. Muchos mencionaron que pensaban en esa escena cada vez que manejaban aceite caliente o movían ollas con agua hirviendo. Y justo eso era lo que la WSIB quería lograr, hacer que la seguridad laboral fuera imposible de ignorar. Comercial presidencial Daisy, 1964. El famoso comercial Daisy de 1964 comienza con Monique Corciulis, una niña de 3 años de pie en un prado tranquilo, arrancando inocentemente los pétalos de una margarita mientras cuenta hasta 10. Cuenta a su manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Bueno, quizás cuenta un poco mejor de lo que yo lo hago, pero de repente una voz masculina y ominosa interrumpe con una cuenta regresiva de lanzamiento de misil nuclear. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La cámara se acerca al ojo derecho de la niña hasta que su pupila llena toda la pantalla y explota un destello que se transforma en un hongo nuclear. Te hace pensar qué habría pasado si ella hubiera contado bien. La voz del presidente Lyndon B. Johnson emerge del fuego atómico declarando: "Estas son las consecuencias, hacer un mundo donde todos los hijos de Dios puedan vivir o caer en la oscuridad. Debemos amarnos los unos a los otros o morir". Recordemos que este comercial fue emitido en 1964, solo un año después de la crisis de los misiles en Cuba, cuando la amenaza de una aniquilación nuclear era una preocupación real para las familias estadounidenses. Lo que hizo que este anuncio fuera particularmente perturbador fue el uso de una niña tanto como víctima como advertencia. Su inocente conteo se transformó en la cuenta regresiva hacia su propia destrucción. Bueno, no fue perfectamente fluido, pero ¿quién no cuenta 9 2 veces? Lo hacen todo el tiempo en este programa de televisión de policías. 9-9. El comercial fue diseñado para ser impactante y alarmante. Lyndon B. Johnson quería que los votantes sintieran miedo de siquiera de considerar votar a su rival. Nunca se menciona a Barry Goldwater por nombre, pero la insinuación era clara. Votar por su oponente era como ver morir a los niños en llamas nucleares. Este anuncio de 60 segundos cambió por completo la publicidad política al demostrar que el miedo, especialmente el miedo por la seguridad de los niños, podía usarse como un arma de forma más efectiva que cualquier mensaje positivo. Pavimentó el camino hacia una era de campañas políticas más modernas, más deshonestas y centradas en el miedo. Pero lo más importante, nos enseñó el peligro de contar mal. Missing Our Deals Will Haunt You. En 2011, la empresa británica Phones 4u decidió hacer un cambio radical en su manera de promocionar servicios. Abrazar por completo el género de terror como nunca antes lo habían hecho. El comercial transporta al espectador a un estacionamiento subterráneo donde una mujer camina sola bajo una tenue iluminación. Sus pasos resuenan contra las paredes de concreto mientras una presencia invisible sigue sus movimientos. El elemento creativo de Adam and Eve tomó elementos visuales prestados de la llamada, creando una figura fantasmal pálida de cabello largo que aparece repentinamente detrás de la mujer sin previo aviso. El comercial construye la tensión con cinematografía clásica de terror hasta entregar su jump scare. El rostro de la niña fantasmal aparece de golpe presionando contra la ventana del auto con ojos huecos que miran directamente al espectador mientras la mujer grita de terror. El eslogan "Missing Our Deals Will Haunt You" aparece en pantalla con letras chorreando sangre, transformando un simple mensaje de ventas en lo que es básicamente una amenaza legalmente permitida. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Más de 600 personas presentaron quejas ante la Advertising Standards Authority, convirtiéndolo en el comercial más denunciado de 2011. Padres reportaron que sus hijos quedaron angustiados tras verlo por accidente, algunos incluso con miedo persistente.
La controversia generó un debate nacional sobre los estándares publicitarios y la ética de usar terror genuino para vender teléfonos celulares. A pesar del rechazo, Phones 4 You celebró la atención recibida, afirmando que su público objetivo, jóvenes de 16 a 34 años, había visto el comercial un promedio de 15 veces cada uno. La ASA finalmente rechazó todas las quejas, argumentando que el anuncio se transmitió en horario nocturno, lo que brindaba protección suficiente, aunque reconocieron que el contenido era genuinamente aterrador. Si aún estás buscando descubrir más icebergs sobre TV y cine inquietantes, aquí tienes uno sobre las películas más perturbadoras y controversiales.